Ayer teníamos a Gustavo Vera, ex titular del Comité de Lucha contra la Trata de Personas. Nos contaba de las 40 personas que quedaron sin trabajo por decisión del gobierno nacional, no por un recorte presupuestario definitivamente, sino por una decisión estrictamente política, porque no solamente que los números habían demostrado la eficiencia. De hecho, Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en una conferencia el año pasado sobre trata de personas, reconoce a la Argentina como uno de los países ejemplos del mundo sobre la lucha contra la trata de personas. Entonces nos preguntamos cuántos otros organismos recibieron el recorte del gobierno nacional sin analizar la importancia de la tarea que llevan adelante, porque esto de recortar para que el Estado deje de gastar en ñoquis es un concepto que está, tristemente, arraigado en un sector muy importante de la población. Otros de los sectores que han recibido estos recortes han sido un área que ha trabajado y mucho con nuestros jóvenes. Se ha desmantelado el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la adolescencia. Nosotros lo conocemos como el Plan ENIA, pero es básicamente eso, un Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional en la adolescencia. Vamos a saludar a Sebastián Roldán, que era parte justamente de ese equipo de trabajo. Sebastián, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. ¿Qué tal, José? Buen día. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos, Sebastián. Primero, no, gracias a ustedes. Contanos desde cuándo, en general, porque bueno, habrá diferentes casos, en general, desde cuándo viene funcionando o venía funcionando este plan y de qué manera lo hacían aquí en una provincia como Salta, que tenía números realmente muy fuertes de embarazo no deseado en la adolescencia. Bueno, el plan empezó a implementarse a partir del 2018, digamos, ya con instalados en las escuelas. Había habido un plan piloto con 3 o 4 personas que habían empezado un año antes, pero bueno, ya empezamos a asistir a las escuelas a partir del 2018. O sea, con Macri, con Macri en la gestión nacional. O sea, sí, con Macri, exactamente. Eso era una esperanza que teníamos también, porque una de las personas, si bien no habían asignadas, las que estaba por asignarse en salud sexual, era una persona perteneciente al PRO, digamos. Pero bueno, se ve que no fue suficiente tampoco. Claro. Digo, y te digo esta aclaración no menor, porque todo tiene como un rasgo político ideológico, ¿no? A la hora de tomar decisiones del gobierno. Y ustedes empezaron, decíamos entonces, con la gestión Macri. Y a partir de allí, ¿cómo continúa? ¿Cómo se desarrollaba? ¿De qué manera se implementó en Salta, en general, el plan? Bueno, el plan estaba constituido por 4 patas. En un principio dependía de 3 ministerios, ¿sí? De Educación, de Salud y de Desarrollo Social. Entonces, la parte que pertenecía a la educación eran los docentes que iban a los colegios a capacitar en ESI, ¿sí? La parte de desarrollo social era el dispositivo de base comunitaria, que era un dispositivo para cooptar a los adolescentes que no estaban escolarizados. Y después, bueno, dentro de la parte de salud estaba el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva, que capacitaba al personal de los centros de salud, y nosotros, los asesores, que teníamos, digamos, pie en escuelas y en centros de salud. Uh-huh. Entonces lo que hacíamos era recibir las consultas y luego tratar de canalizarlos por los centros que teníamos, en los que estábamos asociados también, conseguir turnos. Sí quería hacer una aportación con respecto a eso. Si bien inicialmente sí fue básicamente un plan de prevención de embarazo en las adolescencias, tratábamos de abordarlo de una manera más integral, ¿sí? Entonces no solo nos limitamos al tema del embarazo y la anticoncepción, sino tratamos de abordar también temas como la salud mental, si había bullying, si había violencia. Y mucho más en esas edades, Sebastián, ¿no? Y mucho más en esas edades. Por eso hablamos nosotros de números, que sí, los números son muy importantes, aunque a veces parece que tampoco se entienden los números. Pero sí, se redujo un 50%, no solo en Salta, sino que a nivel nacional, o por lo menos en las 12 provincias que estaban implementadas. Pero después hay datos que no se pueden mensurar, digamos. O sea, cuando pasó lo de la pandemia, nosotros dimos nuestros teléfonos personales, digamos. Y hubo un montón de consultas virtuales, digamos, y
Y el acompañamiento que nosotros teníamos en ese estado de ánimo de los adolescentes que perdieron su grupo, o sea, comprendemos que la adolescencia no tiene, no entabla amistad con los padres, necesita del grupo de pertenencia para decir mis padres no me contienen o no me entienden, y durante la pandemia, al estar encerrados, no podían tener ese contacto. Entonces, de alguna manera, nosotros también nos pusimos como acompañantes de esos chicos, digamos, y chicas. Pero eso, por ejemplo, no es un dato que se pueda medir. Claro. Sin embargo, es un dato que está, digamos. Sin duda. Y este 2024 ustedes habían empezado a trabajar como cada año con algún plan específico de, bueno, este año recorremos tales escuelas, ya tenían una organización armada para entender también cómo de 100 pasaron a 0 y también saber cuántos son los trabajadores afectados. Sí, mira, Johnny, el plan estaba, porque nosotros, cada uno de nosotros los asesores tenemos asociados 3 o 2 colegios según la matrícula y 1 o 2 centros de salud. Entonces nos movíamos por zona, digamos. Nosotros ya teníamos las escuelas establecidas, digamos. Sí nos costó que como teníamos contratos anuales, diciembre tardó se demoraron los pagos, se demoraron la recontratación, nos contrataron por 3 meses, que aparte era un presupuesto que había dejado la gestión anterior, por lo menos hasta abril. Y bueno, ahora ya el 31 nos dimos con que no continuaba el plan, digamos. Y sí, teníamos ya la programación, sí, nada más que este año realmente no quisimos programar demasiado porque iba a ser ponernos en un compromiso que no íbamos a poder cumplir porque no sabíamos cómo se venía la mano, digamos. Claro. ¿Cuántos espacios físicos también tenía el Plan ENIA en la provincia? Perdón. Bueno, espacio físico como plan, digamos, no teníamos una oficina. Tuvimos una oficina que luego fue recortada, si a eso te referís. Sí. Si no, abarcábamos, digamos, en un final éramos 15 personas acá en Salta Capital y otros 8 en Orán, y cada uno abarcaba entre 2 o 3 colegios y 1 o 2 centros de salud. Uh-huh. Eso técnicamente eran nuestras oficinas, digamos, ambulantes, ¿sí? Después, claro, bueno, estaba la gente de salud sexual que sí tenía un espacio en el hospital. Yo le pregunté los otros días a la ministra de Educación en la televisión sobre el plan, pensando básicamente en que cuando algo funciona bien, como este plan y lo que acaba de contar Sebastián, uno lo ha conocido en primera persona, de gente que estuvo trabajando en este plan, primero de lo involucrados que estaban, de lo importante que es. Le preguntaba a la ministra, ¿habrá oportunidad de que, no sé, la provincia pueda captar un trabajo que es importante para el Estado en general, pero para la provincia de Salta en particular? Ella se fue por las ramas, no sé si no conocía en detalle lo que era el Plan ENIA o lo que estaba ocurriendo en este momento con los trabajadores, pero ¿han llegado a plantear esto a provincia pensando en una mirada de provincia, darle continuidad a un plan de estas características? Sí, los planteos están, o sea, de último estamos tratando de agotar todas las opciones que tengamos. Y hay que decir que provincia, si bien nos acompañó como para darnos un respaldo institucional, esto depende de Nación. Sí, estamos esperanzados en que provincia pueda cooptar, porque además es tanto que hablan del déficit fiscal. El déficit fiscal es un gasto menos que tiene el Estado, porque vale mucho menos un implante que una embarazada con un niño, digamos, a la salud, digamos. Entonces, como se dice, no es deficitario el plan, digamos. Y sí, estamos viendo, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta con todos los recortes que se le hizo a las provincias y todo eso, que también están desguazando a las provincias. Claro, y son los primeros perjudicados, digamos, desde Nación. De alguna manera quieren como atomizar al resto de las provincias y es complicado, pero sí, también abogamos por una salida por ese lado. ¿Podemos saber cuánto cobraban? Porque acá debo pecar como prejuiciosa, pero me la juego que su sueldo no era para nada alto. No, nuestros sueldos no superaban los 300.000 pesos.
Fíjate que tiene que ver con los mismos valores que ayer nos decía Gustavo Vera, el Comité de Trata contra la lucha contra la trata de personas, quienes laburaban, muchos de ellos profesionales, abogados y personas que habían cumplido tareas, uno en cada provincia, cobraban entre 300 y hasta 500.000 lo máximo. Con un laburo de lunes a lunes, de además, lunes a lunes. así como mencionabas vos también con el llamado telefónico y demás. Sí, no solo eso, además también sí tenemos que ver con un estado de precarización porque Claro. nosotros monotributábamos entonces, no estábamos ni siquiera, no pertenecíamos. En la última instancia de la gestión anterior se intentó pasar a planta a algunas personas, a todos en realidad, pero solo pasó un 10% a 0,48, que es la forma de contratación de planta transitoria, y tampoco les renovaron a ellos, digamos, o sea que tampoco fue una estabilidad. Pese a ser planta transitoria. ¿Perdón? Pese a ser planta transitoria, porque uno entiende que hay como un término intermedio y podría tener otra valoración legal. Sí, podría tener otra valoración legal, pero no la tuvo. No la tuvo, ¿no? Es decir, que hoy hay 0 empleados del plan en Salta. En Salta somos un total de 35 personas entre Capital y Orán, ¿sí? O sea, y en Orán están, bueno, abarcan Pichanal y Orán, Tartagal, perdón. Y en total somos 35 personas, pero bueno, no es solo el plan lo que compete a Salta, son 12 provincias, que algunas provincias tienen más, sobre todo Buenos Aires tiene más departamentos cubiertos con este plan, Santiago del Estero también, quizás focalizarlo en los lugares donde la problemática era mayor, entonces debemos haber 700 personas que hemos quedado fuera de esto. Entonces, más que nada, y no solo somos GENI, hay un montón de planes, el INAPSI, lo que eran los centros del Ministerio de Desarrollo Social, mucha gente quedó afuera y con lo que eso implica, porque son planes que demoraron en instalarse, a nosotros nos costó entrar en las instituciones, que acepten este tipo de cosas también, y más en ciudades y provincias como que están muy arraigadas a la religión o a los conservadurismos. Y costó llegar a esto y de pronto desguazarlo de esa manera, lo que puede implicar a futuro, volver a instalar algo así, digamos. Y no solo a nivel estatal, hablaban ustedes recién hace rato de que el privado también está despojándose de personas. Entonces, si lo estatal lo sacan y no hay dónde ir a parar, no sé qué puede pasar tampoco. Sebastián, lo último, ¿tuvieron la oportunidad de contactarse con algún legislador nacional del oficialismo como para plantearle esta problemática? Che, mira, esto pasa en Salta, a ver si ustedes se involucran, hablan en algún momento. ¿Hay posibilidades o tuvieron posibilidad de charlar con algún referente del oficialismo nacional en la provincia de Salta? Estamos en tratativas con los referentes nacionales de acá de Salta. Y bueno, estamos esperando que nos reciban o que nos contesten. Y sí, la idea es por lo menos que puedan llevar y que puedan tratarlo aunque sea como ley, digamos, sin que eso signifique aprobaciones de otros decretos o otras leyes de base que por ahí nos terminan haciendo peor. Pero sí, estamos en tratativas para comunicarnos con legisladores nacionales. Si llegamos a charlar con alguno de ellos en los próximos días, le trasladamos esta inquietud también a ver si podemos ayudar desde esta parte. Gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gracias abrazo. por el espacio también. Sebastián Roldán, asesor de salud integral en escuelas secundarias. Nada, es un golpe realmente. Yo no entiendo si alguien que justifica los despidos masivos como se están dando en la República Argentina no ha escuchado este tipo de historias, quizás sea eso, ¿no? Un desconocimiento de qué se está cortando en el Estado Nacional. En 2 días tuvimos 2 historias, 2 ejemplos muy claros de que cero de ser ñoquis, que es un término hasta despectivo muchas veces, habla del desconocimiento que como sociedad tenemos de muchos temas que no nos tocan hoy de cerca, pero en algún momento nos atraviesan en la problemática social como provincia, como ciudad,
como municipio. Y dos cosas me pasan a mí. Por un lado, ¿cuántas veces entrevistamos candidatos, no sé, a la intendencia, a la gobernación, y siempre les preguntamos si ustedes asumen, derriban todo lo anterior o lo que está bien hecho se queda? Y todos te responden lo que está bien hecho se queda. Bueno, acá pareciera que no, y qué difícil después volver a construirlo, porque lo decía recién Sebastián, imagínate lo que costó ingresar, que sea aceptado, y después cuando tenga que volver esto, ojalá que no se corte, que con la presión que se está dando se logre revertir la situación, pero eso por un lado. Y por el otro, también qué difícil la labor de las provincias, porque imagínate si tienen que hacerse cargo de todos estos programas nacionales, porque ayer se lo preguntamos a Gustavo Vera por el tema de trata, y hoy se lo preguntamos a Sebastián por el tema del Plan Enia. ¿La provincia podría absorber esto? Y claro, también si ya hablamos nosotros con el ministro Camacho hace un mes y nos dijo ya no tenemos margen, claro, imagínate que todos los meses van a aparecer más situaciones como esta. En el caso trata, por ejemplo, porque además depende del organismo federal, son delitos de estas características. Estaba buscando y aquí lo encontré. La Cámara de Diputados de la provincia de Salta, un diputado del sur provincial, el día martes en la sesión, requirieron el abordaje integral para la prevención y asistencia en materia de embarazo adolescente en Rosario de la Frontera. Bueno, digo, este caso, lo busco al nombre del legislador que estuvo hablando, es el diputado Pablo Gómez, diputado del bloque justicialista Gustavo Sáenz, conducción de Rosario de la Frontera. Él trasladó la inquietud del departamento sureño por esta problemática. Digo, ¿te das cuenta que la problemática está? Que se había avanzado en algunos lugares, Capital y Orán, y algo en San Martín. Te llega esta inquietud de otra parte de la provincia y decís, podemos acercar el plan. Entonces sumás, uno piensa inmediatamente San Martín, Anta, Rivadavia, o algún departamento más del norte, podés hacer Anta, Metán y Rosario de la Frontera, y ya tenés cubierto el sur también. Alguna asesoría en los valles calchaquíes. Entonces uno va pensando en cómo se puede ir ampliando un programa de estas características, que está bueno, que está demostrado, que ha demostrado en números y también de otras maneras la eficiencia. Pero no, es más fácil recortar. Entonces, justificar de manera indiscriminada lo que está ocurriendo en la Argentina es o de ignorancia o de mala leche. 8:32 en el país, estamos haciendo la mañana de CNN Salta.